Aires, Argentina. Damos gracias al Señor por tenerles con nosotros en esta ocasión especial y les agradezco por ser parte de esta conferencia en vivo. Muchos de ustedes se están conectando desde diferentes partes de América Latina, de Argentina y del Cono Sur. Quiero animarle a que usted ponga un saludo en nuestro Facebook diciendo el lugar desde donde está conectado, donde está conectada. Muchas gracias otra vez por estar con nosotros. El Seminario Teológico Nazareno del Cono Sur sirve a los países de Uruguay, Paraguay y Argentina, y estamos muy felices de empezar esta primera conferencia en vivo de una serie de varias conferencias que vamos a tener en las próximas semanas. Si usted quiere estar informado de las próximas conferencias que vamos a ofrecer a través de este medio, por favor, manténgase vinculado a nuestra página del Facebook. También usted tiene la libertad de poder compartir con sus contactos lo que vamos a escuchar en los próximos minutos. Como rector del seminario es un gran gozo tenerle y quiero darle una vez más una cordial bienvenida. También quiero presentarles a nuestro vicerrector académico, el reverendo Eduardo Velázquez, quien va a presentarnos al conferencista especial que tenemos en el día de hoy. Agradecemos a cada uno de ustedes y de una manera especial a nuestro conferencista, el licenciado Baliño, por estar con nosotros en este día. Dios les bendiga. Gracias, Pastor Jorge. Bueno, quiero darles un saludo a todos los que nos visitan en esta tarde desde el Seminario Teológico Nazareno del Cono Sur. Quiero darles la bienvenida a todos los que están participando, entre ellos están estudiantes, profesores, coordinadores de educación, superintendentes del distrito, pastores, así que hermanos, tengan ustedes buenas tardes y sean muy bienvenidos. Y también saludarles a todos los que nos siguen de diferentes países y ciudades aquí en Sudamérica. En esta tarde yo quiero presentar a quien es nuestro expositor, al licenciado Gustavo Baliño. Él va a estar compartiendo la pastoral allí, ¿no es cierto?, de la Consolación. Y nuestro hermano Gustavo Baliño es profesor que nos ayuda en nuestro seminario o tuvo oportunidad de compartir con nosotros tiempos, ¿no es cierto?, allí de exposiciones en lo que nosotros denominamos el proyecto FABES, que muchos seguramente de ustedes conocen. Él es profesor en el Seminario Internacional Teológico Bautista en Buenos Aires, aquí en Argentina. Su profesión es psicólogo clínico, psicoterapeuta, y su especialidad es en psicología cognitiva. Así que bueno, yo tengo el placer de presentarle a nuestro hermano Gustavo, y antes de darle el espacio quería invitarles a cada uno de ustedes que si ustedes tienen preguntas que quieren realizar, que por favor los escriban allí en el chat del Facebook, y al finalizar vamos a tener algunos minutos para poder pasar estas preguntas a nuestro hermano Gustavo, y que él pueda responderles a los que podamos dar. Así que, hermano Gustavo, bienvenido, Dios le bendiga, el tiempo es suyo. Muchas gracias, placer, un saludo, Eduardo, Jorge, para ustedes. La verdad es que ha sido una hermosa invitación y les agradezco que me la hayan hecho. Espero que el Señor nos ayude a poder expresar algunas ideas, algunas sensaciones en este tiempo absolutamente único, inédito. No habíamos vivido situaciones como estas en nuestra vida y probablemente en mucho tiempo previo tampoco. Así que nos encontramos frente a situaciones totalmente novedosas que nos exigen una respuesta diferente a la que estábamos acostumbrados. Damos gracias a Dios por estos recursos de tecnología, de poder vincularnos de esta manera. Parece sorprendente, pero hace un par de meses atrás no nos hubiéramos imaginado siquiera estar en esta condición y reunidos de esta manera.
Así que bueno, aquí estamos, intentando algunas respuestas prácticas a preguntas que en otro momento hubieran sido totalmente metafóricas, ¿no? ¿Cómo somos iglesias si nos llevan los templos? Bueno, hoy estamos en esa realidad que antes era solamente una metáfora y hoy ya no lo es. ¿Cómo predicamos sin un púlpito? Acá estamos tratando de poder encontrarnos de alguna manera y compartir reflexiones y compartir nuestra fe y compartir entre nosotros como comunidad de fe y a quienes nos rodean también. Y nos toca hablar de consolación, consolación enmarcada en un tiempo de pandemia. La consolación tiene que ver con el descanso y con el alivio, la pena que aflige el ánimo. Ánimos afligidos, ánimos oprimidos necesitan descanso y necesitan alivio, y ese es el gran desafío que nos proponemos. ¿Cómo acercar ese descanso y ese alivio a quienes están afligidos por las circunstancias que hoy nos tocan vivir? Ninguna persona va a estar en la misma situación y es lo primero que quisiera plantearles. Vamos a encontrarnos con realidades totalmente diferentes. Quienes están contagiados por la enfermedad y aislados en internación y sin poder tener contacto con sus familias, la angustia de las familias que tienen personas internadas y que no pueden ver producto del alto nivel de contagio que la enfermedad tiene, personas que no pueden salir a trabajar a causa del aislamiento y que tienen dificultades para poder ganarse la vida, ancianos que han quedado aislados, niños que están encerrados, a veces en condiciones socioeconómicas más holgadas, que les permiten estar en casas más cómodas, pero muchos niños en situaciones de extrema pobreza, de muchas limitaciones, hacinados en viviendas pequeñas, en fin, cantidad de situaciones disímiles para tener que enfrentar, y cada una de esas personas necesita probablemente un acercamiento diferente, un alivio diferente, porque sus circunstancias son diferentes. Esto me lleva al primer punto que yo quiero tratar. Creo que para poder desarrollar una pastoral de la consolación en estos tiempos, tenemos que dejar el modelo de consejería pastoral y tenemos que cambiarlo por el de acompañamiento pastoral. La consejería pastoral hoy no es, me parece a mí, voy a tratar de explicar a qué me refiero, pero no es lo que me parece a mí una posibilidad válida, porque las expresiones generales, las voces generales dadas masivamente hoy no alcanzan. Las personas somos dadores de significado a la experiencia. ¿Qué es una experiencia? Es una realidad atravesada por nuestro propio significado. Mi experiencia de esta realidad que estamos viviendo no es la misma que la experiencia que ustedes están viviendo, porque mi significado probablemente sea distinto al que ustedes le puedan dar a esta realidad. Como les decía, alternativas diferentes frente a la pandemia ubican a las personas en situaciones experienciales distintas, situaciones experienciales que no son las mismas para todos, sino al contrario, cada uno le da un significado propio a la realidad es la misma. Compartimos una realidad, pero el significado que le damos a la realidad es propio y eso conforma nuestra experiencia. La realidad es externa, la experiencia es interna,
es individual y es propia. Podríamos pensar que en esas experiencias cada uno y cada una le damos significados particulares. En cuanto al modo clásico de consejería, está pensado como una relación en la que hay uno que sabe, que es el consejero, que da consejos, y hay otro que recibe los consejos. El consejero, en el mejor de los casos, nos dice lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que pensar, y hasta algunos se atreven a decir cómo tenemos que sentir o qué se nos permite sentir. Pero si llega a salir mal, además será por falta de nuestra fe o por nuestra desobediencia o por nuestra incapacidad para sujetarnos. Pero ese modelo es un modelo que ya era inútil antes y es mucho más inútil en una situación como esta, donde si queremos realmente hacer una pastoral de consolación, tenemos que entender cuál es la significación que cada persona tiene frente a esa realidad que está viviendo. ¿Cuál es la experiencia de cada persona? Con lo cual no sirven los modelos generales, no sirven los manuales donde nos dicen qué tenemos que decirle a las personas. Necesitamos entender el significado que cada persona le da a su experiencia. Para eso tenemos que acompañar, tenemos que escuchar, no tanto hablar. La consejería ha tenido mucho que ver con esta idea del hablar. Y nosotros somos los que sabemos y los que le decimos a los demás que tienen la experiencia que deben vivir. Pero esto no es así. El acompañamiento pastoral nos permite escuchar lo que las personas dicen. Allá en Isaías capítulo 50, verso 4, refiriéndose a la tarea que tendría el Mesías y describiendo al Mesías, dice así: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. ¿Quién no quiere tener lengua de sabios? Por supuesto que queremos hablarles palabras al cansado. Cuando hablábamos al principio de todo del concepto de consolación, decíamos que era acercar descanso a los que están afligidos. Me da palabras de sabio para el cansado, pero escuchen cómo sigue el texto. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Las palabras de sabios inician en un oído de sabios, no es al revés. No podemos entender lo que las personas viven si no las escuchamos. Y nuestro primer gran desafío es ser capaces de escuchar el significado que esta experiencia tiene para cada persona. Por supuesto que eso es mucho más laborioso, es mucho más lento, es esforzado, pero creo que es el desafío que tenemos para poder llevar consolación. Dietrich Bonhoeffer dice en Vida en Comunidad, un libro maravilloso: mucha gente busca a alguien que les escuche y no lo encuentran entre los cristianos, porque estos se ponen a hablar, inclusive cuando deberían escuchar. Ahora bien, aquel que no sabe escuchar a sus hermanos, pronto será incapaz de escuchar a Dios. El que no sabe escuchar detenida y pacientemente a los otros, hablará siempre al margen de los problemas y al final ni se dará cuenta de eso. A veces hablamos creyéndonos sabios, pero no hemos escuchado a nuestros propios hermanos su necesidad. La segunda cosa que quiero plantearles
es que necesitamos ajustar nuestra teología acerca del sufrimiento. La primera cosa que les decía entonces era cambiar el modelo de consejería por el modelo de acompañamiento. La segunda, replantear nuestra teología sobre el sufrimiento. El sufrimiento es parte de la vida humana y esta pandemia no hace más que ponernos frente a esa realidad de un sufrimiento que es parte. Las teologías mágicas de que a mí no me toca son burdas mentiras. Tampoco estas de que yo me merezco otra cosa por alguna razón que es tan común en nuestros días. Eso no es así. Por supuesto que hay consuelo y que ese consuelo viene de Dios, sin lugar a dudas. Pero en esto quiero ser muy claro en que esta es mi mirada de las cosas. Yo creo que la lógica del mundo caído no es el bienestar. El bienestar es parte de la gracia inmerecida que Dios nos da. No debemos evitar el placer ni el fruto cuando los tenemos. Al contrario, debemos vivirlos plenamente, pero no tenemos que confundirnos. El placer, el disfrute, la plenitud son parte de la gracia inmerecida de Dios a favor nuestro. No son parte de nuestros merecimientos. No son parte de nuestros reclamos. Dice el profeta Jeremías, un texto tan conocido en las Lamentaciones 3, 22 y 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca terminan sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Si no fuera por la misericordia de Dios, seríamos consumidos. El sufrimiento es parte de la vida humana. El mundo es un mundo caído y la lógica del mundo caído no es el bienestar. El bienestar es parte de la gracia de Dios. Con lo cual, frente al sufrimiento de las personas, creo que esto tiene algunas implicancias que solamente voy a mencionar con mucha brevedad. Primero, creo que esta posición frente al sufrimiento hace que evitemos las racionalizaciones. Las explicaciones racionales no sirven para nada. ¿Por qué? Porque el dolor duele. No son las explicaciones las que nos ayudan frente al dolor, es la compañía afectuosa, generosa, es estar al lado del otro el que genera la sensación de consuelo. No son las racionalizaciones ni las explicaciones teológicas. Cuando mi papá falleció, habiendo estado en terapia intensiva, hace muchos años de esto, él fallece y yo voy hasta el sanatorio y me encuentro en los pasillos con el doctor que le había atendido. Y él, cuando me vio, cambió su rumbo y se acercó a hablar conmigo con un gesto muy amable. Me saludó, lamentó la pérdida y después me dio una explicación médica de la que no entendía absolutamente nada y que me olvidé al minuto. Pero de lo que no me olvidé fue de la actitud afectuosa, respetuosa, amable que tuvo a favor mío en ese momento de mucho dolor. No son las explicaciones las que nos ayudan en el dolor. Es el afecto, es la compañía, es el acompañamiento. Permitir que la persona que sufre pueda expresar sin temor su angustia o su enojo. La angustia y el enojo son señales de impotencia frente a lo que está viviendo. Son normales, son saludables,
como expresiones. Claro, las personas en esa condición van a decir cosas que no son tan correctas teológicamente, ¿no? Pero seamos honestos. Si miramos nuestros salmos tan queridos con transparencia, nos vamos a dar cuenta que si tenemos que dejarlos teológicamente correctos, de 150 salmos quedan 3. ¿Por qué? Porque los salmistas expresan lo que sienten, con enojo a veces, con angustia otras. Y Dios no se escandaliza, al contrario, nos los ha dejado como recursos para que podamos inspirarnos en ellos en los momentos de dolor. La otra cosa que creo que se desprende de esto es ser capaces de aceptar la confusión. Esto puede implicar una herida narcisista para nuestros iluminados, pero la verdad es que no tenemos respuesta para todo. No sabemos cómo actuar. Hasta hace 2 meses atrás esto era impensado en el mundo. Y aquí estamos. Y no sabemos cómo sigue y no sabemos cuándo termina, pero sabemos una cosa, y es que podemos estar allí para nuestros hermanos y nuestros hermanos pueden estar allí para nosotros. Eso lo sabemos. Aceptar que no tenemos todas las respuestas. Aceptar que estamos frente a algo que no conocíamos, pero también afirmar lo que sí sabemos. Y lo que sí sabemos, porque la palabra de Dios es absolutamente clara en esto, es que Dios nos sigue amando y que pase lo que pase, nos vaya bien o nos vaya mal, estemos bien o estemos mal, Él va a estar al lado nuestro todos los días hasta el fin. Y llegado el fin, tenemos la esperanza de la eternidad junto con Él. Eso sí lo sabemos. Y en eso podemos afirmar nuestro corazón. La tercera cosa que quiero plantearles es que es un desafío en estos tiempos practicar la consolación en términos diaconales. ¿Qué quiero decir con esto? Que somos llamados a cerrar la mano para servir al que sufre. El apóstol dice en la primera carta, capítulo 3, verso 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y como nunca antes, esta situación nos pone en una posición de servicio. Servicio que no es solamente la comida y la ropa, por supuesto que son fundamentales, pero también es la presencia, y es el afecto, y es el darle ánimo al que está a nuestro lado, angustiado, abatido, ansioso, deprimido. También ocuparnos de necesidades materiales variadas, hay que ser creativos y ser capaces de escuchar a quienes nos rodean. En la necesidad de compañía, en la necesidad de ayuda, hay multitud de personas que necesitan una mano de servicio y no siempre, insisto, la comida o el dinero o la ropa, pero los incluimos por supuesto. El orar con el otro. Yo quisiera desafiarlos no solamente a que oren por el otro, sino a que oren con el otro, que parece lo mismo, pero no lo es. Podemos orar por otros, pero cuando oramos con otros, muchas veces les podemos prestar palabras, les podemos poner a sus angustias palabras que les ayuden,
a expresar lo que sienten y que a veces ni siquiera pueden ponerlo en palabras. Animar, facilitar el duelo en aquellos que han perdido seres queridos o que han perdido trabajo o que han perdido en situación su condición económica frente a todas estas cosas. Prepararnos para prestar ayuda a largo plazo. Cuando esto empezó, decíamos, bueno, una semana aislados. No sé cuánto tiempo va a durar el aislamiento, pero aún después del aislamiento va a llevar mucho tiempo el hecho de que podamos volver a la normalidad, y aún también va a llevar mucho tiempo la recuperación de las ruinas de todas estas cosas. Entonces, creo que tenemos que prepararnos para ayudar, para servir, para cumplir la tarea diaconal a largo plazo. Capacitarnos para ayudar. Yo quiero dejarles dos palabras que voy a pedirles que investiguen, si ustedes están dispuestos y dispuestas. Una es la palabra trauma. Traten de investigar lo que significa un suceso traumático. Para no todas las personas, los mismos sucesos son traumáticos. Pero hay personas que frente a esto sufren traumas. Y un trauma es una situación a la que no podemos procesar emocionalmente. Y la otra palabra que es un desafío de la consolación es la palabra resiliencia. La resiliencia es la capacidad de poder salir superados de situaciones negativas. Las personas que sufren traumas no tienen esa capacidad de resiliencia y hay que ayudarles. Y las personas que son resilientes también necesitan ayuda y capacitación. No tengo el tiempo para poder desarrollar estas dos ideas, por eso se las dejo para que ustedes las puedan buscar. Jesús se ocupó siempre de los vulnerables y de los invisibles de la sociedad. Los leprosos, los ciegos, los rechazados por su inmoralidad, los ritualmente impuros, mujeres que ya por sí eran tratadas con menosprecio en aquella sociedad y con desvalorización, y peor aún si tenían condiciones de vida poco correctas, como muchas de las que se acercaron a Jesús. Sin embargo, a los que nadie ve, Jesús los ve. Y creo que ese es un gran desafío que tenemos en este tiempo, poder ver a los que nadie ve, poder acompañar a los que nadie está viendo en esta situación. La cuarta y última cosa que quiero compartirles es que es un desafío también preocuparnos por los que cuidan. Hay que cuidar a los que cuidan. Y eso también es un gran desafío. El apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versos 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios, nosotros y los otros estamos en un vínculo de consolación. A veces consolamos y a veces necesitamos el consuelo. A veces damos descanso, pero a veces necesitamos también descansar. La autoinmolación no debiera ser la regla. En la vida cristiana, la autoinmolación
es una excepción a la regla. Algunos la han tenido que vivir, mártires que han entregado sus vidas. Pero salvo que Dios llame particularmente a eso, la autoinmolación no es la regla. Debemos estar alerta ante las señales de agotamiento o de sobrecarga. Aprender a descansar, cuidarnos a nosotros mismos, ser capaces de entender y de asumir que el acompañar a otras personas genera frustración y genera impotencia. Acompañando a personas que sufren nos van a suceder muchas cosas. Sobre todo debemos entender que también nosotros, nosotras estamos inmersos en la misma realidad que aquellas personas a las que tratamos de acompañar. Porque el dolor del otro también es nuestro dolor. Porque los miedos del otro también son nuestros miedos. Y no debemos dejarlos de lado para poder acompañarles. Al contrario, no estamos por encima, estamos al lado. Dios es el Señor del consuelo para nosotros y para los demás. En la medida de lo posible, no trabajen solos, sino en equipo, cooperando, apoyándonos mutuamente unos a otros en estos momentos difíciles. No dejen de buscar espacios de descanso, de recreación y de poder compartir con los afectos también. Porque son tiempos agotadores, son tiempos en los cuales el enemigo es invisible y silencioso. No es solamente el virus, es también el aislamiento, las preocupaciones, la sobrecarga a la que nos llevan todas estas adaptaciones que tenemos que hacer de manera urgente. Termino. Estando el apóstol Juan, ya anciano, preso, dice el libro de Apocalipsis, en la isla de Patmos por causa del Evangelio, tuvo una visión maravillosa del Cristo glorificado. Él, estando en condición de aislamiento, más que aislamiento, preso, se encuentra con la visión del Cristo glorificado. Y cuando termina esa magnífica visión, recibe estas palabras. Lo primero, dice Apocalipsis 1, verso 17, es que cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí. Y me quiero detener un segundo para decirte que el Señor de los señores, el Señor del universo, es capaz de poner su diestra sobre tu hombro en señal de consuelo y ánimo. Y le dijo 3 cosas. Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último y el que vive. He aquí que vivo, estuve muerto y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte. 3 cosas le dijo el Señor a Juan. No temas, yo estoy vivo y yo tengo el control. En la antigüedad las llaves eran el símbolo del control. Era el que abre y el que cierra, ¿recuerdan? No temas, yo estoy vivo y yo tengo el control. Y eso es lo que quisiera compartirles en esta tarde.
Ese es nuestro mayor consuelo. En medio de tiempos tan confusos, tan convulsionados, tan inéditos, el Señor nos puede decir: no temas, porque yo estoy vivo y tengo el control. Les agradezco mucho la atención que me han dado. Muchas gracias, estimado hermano Gustavo. Gracias por compartir con nosotros en este día especial. Y gracias a cada uno de ustedes, hermanos, por haberse conectado desde diferentes partes. Tenemos unos minutitos para dialogar y si usted tiene alguna pregunta, por favor, si la puede mandar a través del Facebook y vamos a estar conversando con el hermano Gustavo. Hay personas que están conectadas desde Argentina, diferentes ciudades como Lago Pueblo, Rosario, El Calafate, Buenos Aires y muchas otras más, pero también tenemos varios países que están conectados: Perú, Ecuador, Estados Unidos, Brasil, Uruguay, Costa Rica, y tenemos un hermano de Angola que estudió en Brasil y ahora vive en Angola, y él también está conectado en esta oportunidad. Es increíble las posibilidades que nos da la tecnología. Nosotros normalmente en el mes de marzo tenemos nuestra conferencia para pastores y que le denominamos FADES, y el hermano Gustavo ha estado con nosotros en varias oportunidades, pero ahora de esta manera increíble estamos llegando a personas en diferentes lugares y damos gracias al Señor por esta oportunidad. Como dice el hermano Baliño, como dijo bien, esta situación nos ha tomado por sorpresa a todos. De un momento a otro hemos resultado siendo protagonistas de una película que jamás habíamos imaginado. El escenario es incierto, es inédito y hay una cantidad de cuestiones que surgen alrededor de esta situación y de esta pandemia. Creo que una de las tentaciones que a veces tenemos, hermano Gustavo, es la de los amigos de Job, de sentarnos y tratar de analizar la situación y de jugar a ser Dios y de elaborar interpretaciones y respuestas. Qué importante lo que usted mencionaba aquí, que cuando estamos encarando estas situaciones debemos en primer lugar aprender más a escuchar al otro y aprender también a callar. No sé si podría profundizar un poquito más en esta propuesta, ¿verdad?, que debemos nosotros implementar en nuestra tarea pastoral. Es interesante, Jorge, menciones a los amigos de Job. En gran medida los he tenido en mente cuando pensaba en estas notas, ¿no? La verdad que los amigos de Job hicieron las cosas muy bien los primeros días, que se sentaron al lado de él y le acompañaron viendo el sufrimiento tremendo que estaba padeciendo su amigo. Pero después no resistieron a la tentación y se pusieron a hablar y ahí complicaron las cosas. Por supuesto que yo no quiero referir con esto que la solución sea la mudez, sino el hecho de ser muy prudentes en lo que vamos a compartir y sobre todo entender que el que sabe no soy yo, sino que el que sabe es el que está afrontando la situación. Por eso yo decía acerca de la necesidad de poder escuchar el significado que tiene para el otro lo que el otro está viviendo. Ni asumir que yo lo sé, ni hacerle interpretaciones mías desde mi significado a su problemática, sino poder escuchar lo que al otro le está sucediendo. Y tratar de no hacer teología en el sufrimiento, porque insisto en algo que planteaba antes, en el sufrimiento no necesitamos racionalizaciones, en el sufrimiento no sirven esas racionalizaciones. Lo que sirve en medio del sufrimiento es el afecto. Y el afecto se da con tiempo, el afecto se da con
con cariño, el afecto se da con oraciones sencillas y sentidas o con acercamientos a través de las conductas de servicio. Pero a veces nos hemos acostumbrado tanto a los grandes discursos, a sentir esa idea de que podemos llegar a todo el mundo con nuestras palabras, que hemos perdido la individualidad de las personas. Y la realidad es que no podemos ayudarles si perdemos de vista eso, su individualidad. Muchas gracias, hermano. El pastor Eduardo también tiene algo para preguntar. Estamos revisando las preguntas que nos están haciendo llegar. Así es, bueno, Gustavo, muchas gracias por compartir este tiempo de charla, de poder animarnos a los que estamos trabajando con personas que, al igual que nosotros, están pasando por esta situación difícil. Entre una de las cosas que, digamos, mencionaste en algún momento es el hecho de cambiar nuestra ideología del sufrimiento, ¿sí? Esto es algo muy interesante. Y mi pregunta con respecto a este tema es, y bueno, también mencionabas que justamente dentro de lo que tenía que ver con este cambio, se daba el hecho de que nosotros tenemos que aprender a escuchar, ¿sí? A escuchar en este tiempo a las personas, ¿sí? Poder entenderles, poder comprenderles. Ahora, mi pregunta en esta tarde es, ¿qué implica saber escuchar? ¿Sí? ¿Hay algunas pautas a tener en cuenta para poder, digamos, acercarnos a las personas y poder entender y preguntarme cómo sé que estoy escuchando bien, por así decirlo? Bien, muy interesante el planteo, Eduardo. A ver, hay una palabra que se usa bastante en nuestro tiempo, que es la palabra empatía. La manera de escuchar sabia es una escucha empática. ¿Qué quiere decir empatía? Empatía es la capacidad de ponerme en el lugar del otro. Por supuesto, nunca lo vamos a poder hacer del todo, ¿sí? Pero tenemos que intentar por todos los medios de poder acercarnos al lugar del otro, poder estar, algunos lo traducen diciendo que tiene que ver con estar en los zapatos del otro, es decir, caminar el camino del otro, entender la realidad del otro. Entonces eso lleva tiempo, primer cosa, ¿no? Es decir, la primera ofrenda que tenemos que hacer para poder escuchar correctamente es una ofrenda de tiempo. La otra cosa es poder descentrarme de mí mismo para poder centrarme en la necesidad de quien tengo adelante. No son mis opiniones, no son mis ideas. Todos somos expertos, si no miren los amigos de Job, todos somos expertos en decir lo que tienen que hacer, pero perdemos de vista el hecho de poder ponernos en lugar del otro, ¿no? Y yo creo que es lo primero que tenemos que intentar hacer, poder entender su contexto, sus emociones, poder entender cómo piensa el otro la situación que está viviendo. Creo que eso es lo primero que tenemos que hacer. Y a veces también creo que es importante, en lugar de tratar de corregirlos teológicamente, como hicieron los amigos de Job, poder simplemente compartir su realidad. El Espíritu Santo, que Jesús nos prometió, Jesús dijo, Él les enseñará y les recordará todas las cosas. Por supuesto, con esto no estoy descartando el valor de la enseñanza, pero el momento del sufrimiento no es el lugar de la enseñanza, es el lugar de la compañía.
Habrá otros momentos en los cuales iremos corrigiendo ideas equivocadas. Y el Espíritu mismo se ocupará de ideas equivocadas que alguien pueda tener. Pero en ese momento, lo que más importa es que podamos transmitirle a la persona que Dios está allí, al lado de ella, acompañándole y acompañándonos, y está junto con nosotros. Gracias, hermano Gustavo. Creo que otro de los aspectos que usted mencionó al inicio fue que en esta experiencia estamos aprendiendo o reaprendiendo lo que significa ser iglesia. Está llevándonos a nuestros conceptos fundamentales, que nosotros los sabíamos teológicamente, pero que ahora es necesario ponerlos en práctica, ¿verdad? Creo que hemos entendido medianamente el asunto del cambio que vivimos o el desafío que vivimos, que de la noche a la mañana todos nos enfocamos hacia la virtualidad. Ahora tenemos una iglesia 100% virtual, ¿no? Como esto, estamos haciendo una conferencia virtual del seminario, nuestra primera conferencia, y estamos aprendiendo y tratando de reinventarnos también y seguir sirviendo al Señor y sirviendo a la iglesia y cumpliendo nuestro llamado. Pero esa es una primera instancia, es una primera frontera, una primera trinchera. Hay otras, y usted mencionó dos muy interesantes. Una que tiene que ver con el acompañamiento pastoral. Está bien con los cultos, tenemos que suplir la demanda de los cultos que hacemos, pero hay otros pasos también que tenemos que cumplir. Y es el de caminar al lado de, usted mencionó claramente, el acompañamiento pastoral, ¿verdad? Y una tercera que usted mencionó es que esta situación nos pone en un lugar de privilegio, en una posición de servicio, que la iglesia tiene también que aprovechar. En el buen sentido de la palabra, ¿no? Totalmente. Estaba leyendo en los días pasados que durante los primeros siglos del cristianismo hubieron también algunas epidemias, una en el año como 180 después de Cristo y una como unos 100 años después, y familiares de las personas que estaban enfermas los abandonaban porque no querían contagiarse y salían huyendo. Y en esa circunstancia, la iglesia primitiva, tomaba a esos enfermos y muchos salvaron sus propias vidas tratando de cuidar a estas personas. Pero eso marcó una diferencia tremenda en el carácter del cristianismo temprano, mostrando ese amor en Cristo que nosotros predicamos, pero que a veces es más difícil ponerlo en acción, ¿no? No sé si tendría algún comentario. Creo que es súper valioso, Jorge, el aporte. Creo que hay que volver a revisar algunas cuestiones de historia. Yo no soy ningún especialista en eclesiología, pero me parece que si algo debiera dejarnos todo esto, no sé cuándo termina ni cómo termina, pero creo que sería un maravilloso desafío el que pudiéramos repensar algunas cosas como iglesia, ¿no? Uno de ellos es el sentido de pertenencia. Poder pertenecer a comunidades de una manera sentida, profunda, efectiva. No es solamente vamos y nos reunimos y somos de tal iglesia porque vamos a tal culto, sino poder generar sentido de comunidad y de pertenencia alrededor de la idea del servicio que vos planteabas hace unos instantes. La posibilidad de servir nos une en el sentido de pertenencia. Estamos juntos y juntas intentando hacer determinada cosa a favor de hermanos y de hermanas y de personas en general que están en necesidad. Y creo que la otra cuestión importante es esto de, bueno, en aquel momento que vos mencionabas, sí, la iglesia no se ocupó de los ricos, se ocupó de los enfermos. Y lo que yo planteaba, que en los evangelios vemos muy claramente,
que Jesús se ocupaba de los que nadie se ocupaba. Y creo que ese es un desafío que tenemos, de volver a pensar en quiénes nos tenemos que ocupar. Y no tengo respuestas para todo eso, pero creo que es un excelente desafío que tenemos por delante. Muchas gracias, muchas gracias. No sé si el pastor Eduardo tiene una pregunta final. Sí, gracias Gustavo por esta respuesta, nos desafía y nos lleva, ¿no es cierto?, a profundizar justamente nuestras raíces como cristianos, como bien lo dijiste, en nuestra historia, ¿no? Son tiempos que nosotros estamos pasando, pero que se han repetido en la historia, y especialmente en la historia bíblica, en la historia de la Iglesia, de donde también podemos aprender y tomar ejemplo. Yo tenía una pregunta con respecto a un tema que tocaste allí, que tiene que ver con el tema de los traumas, ¿sí? Tal vez a uno como cristiano le cuesta entender que en medio de estas situaciones uno, digamos, puede traumarse por alguna situación. Obviamente que estas situaciones traen un abanico de problemas o problemáticas y reacciones que podemos tener frente digamos, a diferentes situaciones. Vos mencionaste el caso de que hay personas que pueden llegar a perder o han perdido, ¿no es cierto?, a un ser querido en medio de esta pandemia, y esto puede obviamente generar, más allá de, ¿no es cierto?, de una, digamos, situaciones tal vez de dolor, traumas, ¿no? Entonces, mi pregunta apunta a que se puede ser, en el caso de los cristianos, en el caso de los creyentes, ¿no?, y en el caso de los que somos pastores y estamos tal vez atendiendo a hermanos de nuestra congregación, ¿puede afectar un trauma la vida espiritual? ¿Puede afectar un trauma nuestra relación con Dios? ¿Sí? ¿Puede de alguna manera interferir esto? Y si es así, ¿cómo nosotros, tal vez que no tenemos la formación como psicólogos, yo sé que vos hiciste muy bien alusión al hecho de que aunque no tenemos todas las respuestas, el Señor está con nosotros y su gracia y su misericordia, ¿no es cierto?, actúa en medio de estas situaciones, pero desde el punto de vista humano, desde el punto de vista pastoral, ¿cómo podemos ayudar en una situación como esta? Bien, excelente. A ver, ¿cómo lo resumo? El apóstol Pablo dice en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, que todo nuestro ser, y lo aclara, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Yo lo que quiero centrarme es en esta descripción que Pablo hace. Pablo dice, todo vuestro ser, y explica que todo nuestro ser es como que tuviera tres aspectos: espíritu, alma y cuerpo. Alma, en griego, es psique, ¿sí? El origen de la palabra alma es psique, y de allí también surgen psiquismo, psicología, psicólogo y todas las demás. ¿Está bien? Ok. Ahora, yo creo que lo que Pablo está expresando allí es que hay aspectos de nuestra vida. Uno es el aspecto psíquico, que tiene que ver con nuestra vida mental y con nuestras emociones. El otro es el aspecto físico, el otro es el aspecto espiritual. Y todos ellos están interconectados entre sí. Los cristianos no estamos exentos ni exentas de sufrir enfermedades físicas, ni tampoco de sufrir algún tipo de situación que pase por nuestras emociones. ¿Tá? Es decir, y eso no implica una mayor o menor espiritualidad. Podemos afrontar momentos difíciles en cuanto a la salud emocional y no por eso somos menos espirituales. Ahora, por supuesto, que así como
un problema físico importante, afecta la totalidad de nuestra vida, incluyendo la vida espiritual. También los problemas emocionales afectan nuestra vida espiritual. En el caso de los traumas puntualmente que yo planteaba, en este tipo de situaciones críticas puede ser, no todo el mundo las padece, pero puede ser que una persona no pueda afrontarlas emocionalmente. Es decir, esa parte emocional queda afectada, ¿sí? Entonces necesita ayuda especializada en ese aspecto. De la misma manera que si alguien se contagió, por ejemplo, necesita ayuda especializada médica desde el punto de vista de lo orgánico. Pero esto no tiene que ver con una mayor o menor espiritualidad. Y, insisto, nuestra espiritualidad, al contrario, puede ser un recurso a favor, pero necesitan ayuda específica. ¿Me entienden? Ok. Muchas gracias, hermano Gustavo, otra vez por estar con nosotros. Un gran privilegio tenerle en el seminario a través de este medio, bendiciendo a muchas personas. Se han conectado los minutos finales desde otros países. Puerto Rico está conectado, Colombia, Costa Rica y varios otros. Es una bendición. Algunos tienen preguntas, más preguntas están aquí. Lamentablemente estamos llegando al final de esta transmisión. Algunos me preguntaron o están preguntando aquí si esto va a estar habilitado para que usted lo pueda ver. Algunos entraron cuando ya había empezado. Usted lo puede ver a través del Facebook del Seminario Teológico Nazareno del Cono Sur, y también estamos grabando esta conferencia. Vamos a comentarles en los próximos días a través de la página del seminario cómo podemos hacerles llegar al menos la parte de la conferencia. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Pastor Eduardo, por ayudarnos. Gracias al equipo de comunicaciones del seminario. Y hermano Gustavo, profundamente agradecido por su participación y presencia a través de este medio en este día. Y le dejo para que nos dé más palabras. Un placer. Gracias, Eduardo. El tiempo grato de siempre de poder encontrarnos de maneras tan distintas, tan variadas, pero siempre placentero. Gracias, hermano Jorge, por esto, por esta oportunidad y poder compartir con ustedes. Siempre para mí es un privilegio. Tengo en mi corazón y en mi memoria algunos momentos muy gratos vividos allá en el Seminario de Pilar, pero también con hermanos de la zona de Rosario, con algunas iglesias de por allá que pudimos compartir en algún otro momento también. Así que, bueno, gracias a ustedes y siempre compartir con hermanos que están en el servicio y que están comprometidos como ustedes, siempre es un placer. Muy amables por lo que me han permitido hacer hoy. Gracias. Amén. Oremos y quedamos despedidos, ¿sí? Señor, te damos gracias por este tiempo precioso. Señor, esperamos que esta conversación, que este diálogo y esta exposición sirva para bendecir a tu iglesia en diferentes lugares. Gracias por estar con nosotros. Tú sigues siendo el Señor, como escuchábamos una vez más. Tú eres soberano y tienes el control de todas las situaciones de nuestra vida y de nuestro mundo. Ayúdanos como iglesia para servir, Señor, a los que más te necesitan en este tiempo. Ayúdanos para ser fieles al llamado que tú nos has dado, Señor, y acompañar, para caminar al lado de los que sufren, al lado del otro, Señor, y estar más abiertos para escuchar antes que para hablar. Te agradecemos, Señor, por este tiempo y te rogamos que sigas usando al hermano Gustavo, seguramente en otros espacios y foros donde él será convocado. En el nombre de Cristo te agradecemos, Señor. Amén. Amén. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión y les avisaremos de nuestras próximas conferencias en vivo. El Señor les acompañe y les bendiga. Muchas gracias.